la prisión más infame del planeta. Alcatraz es la perfecta definición del concepto de máxima seguridad. Rodeada por las heladas aguas de la bahía de San Francisco. Un prisionero promedio habría muerto de hipotermia en menos de 3 horas. 4 reclusos creen que pueden vencer los obstáculos y alcanzar la libertad. Trabajaban en pareja. Uno vigilaba mientras el otro cavaba. ¿Podrán escapar de la roca? No pueden mirar atrás ni contactar a la familia. Básicamente debían desaparecer. Algunas de las mejores historias comienzan tras las rejas. Encerrados en las prisiones más famosas del mundo, vigilados por los guardias y los otros reclusos. Hace falta una mente ingeniosa para encontrar una salida que podría llevarte a la libertad o costarte la vida. ¿Pero no lo intentaría? Si ya no tienes nada que perder. Alcatraz, La Roca, es la prisión más famosa de los Estados Unidos. Es una sombría fortaleza de hormigón, plantada sobre roca sólida, rodeada por las gélidas aguas de la bahía de San Francisco. Este lugar siempre es frío. Esta prisión puede romper el espíritu del criminal más despiadado. Incluso Al Capone dijo: Alcatraz me ha ganado. Alcatraz es la perfecta definición del concepto de máxima seguridad. Alcatraz abrió en 1934. Tenían una considerable proporción de guardias por cada prisionero. Tenían un acero a prueba de herramientas. Era tan resistente que no podía ser cortado con limas. Había latas de gas lacrimógeno a control remoto que podían abrirse en caso de motín o intento de fuga. Y también había varios detectores de metales. De verdad estaban orgullosos del detector de metales. Lo llamaban el ojo invisible. La construcción de la prisión no se asemeja a nada construido anteriormente. La zona de las celdas está en un edificio de 3 pisos dentro de otro edificio. Tiene 3 pisos de altura y las celdas están orientadas hacia el exterior para que los guardias puedan recorrer los pasillos y mirar dentro de cada celda. Hay galerías de armas a lo largo de los extremos para que los guardias puedan disparar dentro de la prisión. Fuera del edificio principal hay algunas vallas y muros de 6 metros junto a estructuras de hormigón y torres de vigilancia en las esquinas. 6 torres de vigilancia, cada una con un oficial armado en la cima. Esta iba a ser la instalación de la que ningún recluso podría escapar. Incluso si lograba salir de la celda, escalar los muros y evadir la vigilancia, debía superar al mayor obstáculo de todos, la bahía de San Francisco. Sus aguas son lo bastante frías como para matarte en 1 hora, y las corrientes podrían arrastrarte hasta el Océano Pacífico. Un prisionero promedio tendría un tiempo funcional de 1 o 2 horas. Luego de ese tiempo solo flotaría. Sus funciones vitales disminuirían y moriría de hipotermia en menos de 3 horas. Esto es lo que los delincuentes decían de Alcatraz. Si no sigues las reglas de la sociedad, vas a prisión. Si no sigues las reglas de la prisión, acabas en Alcatraz. Todos los presos federales sabían que si iban a Alcatraz, estaban allí porque eran lo peor del sistema penitenciario. Muchos de los criminales más famosos de su época pasaron por Alcatraz. Entre ellos el infame gángster de Chicago, Al Capone.
Otras figuras criminales de la época de la depresión como Machine Gun Kelly, Bumpy Johnson, el padrino de Harlem, también pasó por Alcatraz, al igual que Whitey Bulger, el jefe del crimen irlandés americano que fue informante del FBI. Y por supuesto Robert Stroud, conocido como el pajarero de Alcatraz, que fue trasladado desde Leavenworth tras matar a un guardia. Pero en 1962, todos estos mafiosos y asesinos de renombre se verán eclipsados por una banda de 4 delincuentes desconocidos. No se hicieron famosos por lo que hicieron para entrar, sino por lo que hicieron para salir. En el equipo de escapistas de Alcatraz tenemos a Allen West. West era un ladrón de autos, contaba con varios robos y algunos intentos de fuga. Cuando sale de la cárcel, se une al ejército por poco tiempo. Recibe una baja deshonrosa, vuelve a la cárcel y sorprendentemente acaba en Alcatraz en 1954. West es quien planea la fuga. Se le ocurre la idea mientras trabaja en la prisión. West era uno de los prisioneros encargados del mantenimiento, así que limpiaba, pintaba y hacía otras cosas. Hay un espacio de 2 metros entre el techo de la estructura de la celda antes de llegar al fondo del edificio de la propia celda. Justo por ahí pasa la ventilación, las tuberías y los cables. Mientras limpiaba el nivel superior de la estructura, notó que una de las rejillas de ventilación no giraba. Había pequeños motores que circulaban el aire y uno de ellos estaba roto. Pensó que podía ser una forma de salir del edificio. Es entonces cuando el plan se pone en marcha. Este podría ser el acceso al techo. Esta podría ser la salida. West realmente creyó que era algo posible, así que buscó reclusos con un historial de escape y comenzó a hablar con ellos. West empieza a buscar colaboradores en los que pueda confiar, y un hombre con el que cumplió condena en una cárcel de Atlanta destaca por encima de los demás. El siguiente escapista es Frank Morris. Es un lobo solitario, es muy inteligente. Se dice que Morris tenía un coeficiente de 137. De los 4, es quien tenía más escapes exitosos. Estuvo encarcelado en 11 centros penitenciarios desde muy joven, y Frank Morris fue capaz de escapar con éxito de todos esos centros. Morris recluta a 2 miembros más para el equipo, una pareja de escapistas que también sirvieron en Atlanta. John Anglin y su hermano menor, Clarence. Mis tíos, John y Clarence, robaron un banco en 1958. Ese fue el mayor delito que habían cometido. Para ello usaron una pistola de juguete porque no querían herir a nadie. Cuando entraron, el presidente del banco se puso histérico y acabó desmayándose. Y dejaron de hacer lo que hacían para darle un vaso de agua y asegurarse de que estuviera bien. Luego le ataron las manos para que no llamara a la policía, pero no le hicieron daño a nadie. La crueldad que les falta a los hermanos Anglin en sus crímenes la compensan con ingenio y persistencia en los intentos de fuga. En la familia tenían la reputación de ser muy inteligentes. Podían hacer algo con casi cualquier cosa. Habían ejecutado varios e ingeniosos intentos de fuga. El de Leavenworth es el principal. Ambos trabajaron allí. Había un lugar donde hacían pan. Lo enviaban a la prisión y devolvían las cajas vacías. Son cajas grandes, así que Clarence ayudó a John a esconderse en esas cajas de pan. Ocultó a su hermano allí y luego uno de los guardias los atrapó al salir. Tras su intento de fuga de Leavenworth, los hermanos son enviados a Alcatraz y están encantados de formar equipo con West y Morris para planificar otra fuga. Puedo decirte que John y Clarence siempre estaban planeando escapes. Seguramente estaban pensando en formas de cómo salir de allí. El equipo está completo.
y su primera tarea es conseguir que les asignen celdas contiguas. Dado su historial de fugas, los hermanos Anglin son separados al llegar a Alcatraz. Hay una interesante nota en el expediente. El alcaide de Leavenworth dice que los dos hermanos no deberían estar el uno junto al otro. Era sabido que habían planeado fugas de todas las otras instalaciones en las que habían estado. Tras meses de buen comportamiento, el alcaide permite que los hermanos Anglin se trasladen a celdas contiguas. West y Morris también son encerrados uno junto al otro. Llevó algo de tiempo conseguir que el equipo estuviera alineado en el bloque B. Ahora que están todos juntos, empiezan a elaborar un plan para atravesar el respiradero del tejado, bajar por el lateral del edificio, pasar la valla y cruzar la gélida bahía. Primer paso: escapar de la celda. Es más rápido decirlo que hacerlo. Saben que los barrotes no pueden cortarse con una sierra, y la puerta los pone en la línea de fuego de los guardias armados con ametralladoras. Es imposible. La única salida viable es otro lugar. Debajo del lavabo, en la parte trasera de la celda, hay una pequeña rejilla de ventilación de 6 por 9 pulgadas. Y si se retiraba esa rejilla, se obtenía acceso a un pasillo de mantenimiento que recorría todo el bloque de celdas. El hormigón de esos respiraderos estaba dañado, y si podían expandir el agujero, saldrían por la parte trasera de la celda. La excavación comenzó en septiembre de 1961. Robaron cucharas de la cafetería, les rompieron las puntas y las usaron como picos para quitar el hormigón alrededor de los respiraderos. Y lenta y metódicamente durante 6 meses, los 4 reclusos empezaron a ampliar la abertura del fondo de sus celdas. Morris aprovechó su trabajo en el taller de reparaciones para robar un motor de vacío y construir un taladro casero. Esperan que les ayude a atravesar más rápido el conducto de ventilación. West y Morris supuestamente leyeron un libro de ingeniería que decía que si se utiliza una placa para calentar las células del hormigón, eso ayudaría a que se desprendiera con mayor facilidad. Y creo que lo probaron por un tiempo. No podían trabajar los 4 al mismo tiempo, lo hacían en pareja. Los Anglins estaban uno junto al otro, uno vigilaba, mientras el otro excavaba y luego intercambiaban. Lo mismo hacían Frank y Allen. Trabajaron hasta que pudieron atravesarlo. Clarence Anglin es el primero en atravesar el muro trasero. La libertad está tan cerca que puede saborearla. Llega al respiradero del techo, pero descubre que está cerrado con tornillos. Luego de meses rompiendo pacientemente las paredes de su celda, sus sueños de escapar podrían desmoronarse. Clarence Anglin ha pasado por un agujero en la parte trasera de su celda hasta llegar a un mugriento pasillo de mantenimiento con un respiradero que conduce al tejado de la prisión. Pero en lugar de un camino fácil hacia la libertad, descubre que el respiradero está cerrado, con tornillos. Él y sus cómplices deberán cortar los tornillos para poder escapar, pero tienen un gran problema. ¿Cómo pueden seguir colándose en el pasillo de mantenimiento sin que los guardias se den cuenta de que no están en sus celdas? Para trabajar en el respiradero, tendrían que simular que están en sus celdas. Estos hombres eran unos artistas. Hicieron cabezas falsas con cualquier cosa que podían encontrar en una prisión. Podían ser sábanas enrolladas, jabón, alambre de gallinero. Utilizaron yeso y mezcla de hormigón para formar cabezas falsas que pusieron en sus camas para que pareciera que seguían durmiendo. Estas cabezas de papel maché eran increíblemente convincentes. John y Clarence eran pintores y hacían algunos retratos de sus novias. Necesitaban la pintura de color carne para las cabezas falsas y convencieron a los guardias para que se las dieran.
y que, en realidad, eran para las cabezas. Y la forma de hacerlas convincentes era añadir pelo humano. Clarence Anglin trabajaba en la barbería y así recolectó el cabello de otros presos. Mientras les cortaban el cabello, dejaban caer una parte en sus pantalones y lo llevaban todos los días a sus celdas. Así que esas cabezas tenían cabello humano real. Hacían el cuerpo con mantas y almohadas y luego ponían la cabeza cerca de los barrotes por los que pasaba el guardia. Así si miraban dentro de la celda, solo veían una cabeza y no se preocupaban por ella. A menos que la tocaran o se acercaran, no le prestaban atención. Además, deben disimular los agujeros en la parte trasera de las celdas. Durante el día, ocultaban las rejillas ampliadas, creando falsos frentes, con una rejilla y cartones pintados para que lucieran como las paredes de la prisión. Fueron capaces de conseguir parte de la pintura real que estaban usando para pintar secciones de los bloques de celdas y que así fuera creíble. No era algo que solo tuviera un par de semanas, sino que habían sido utilizadas por mucho tiempo, así que con mucho trabajo pudieron lograr algo convincente. Cubrir los destrozos resulta ser la parte fácil. Los tornillos de acero endurecido de la ventilación son casi imposibles de cortar, y el respiradero está por encima del bloque de celdas, a merced de cualquier guardia que mire hacia arriba. Los reclusos necesitan una forma de trabajar sin ser vistos. Allen West ideó un buen plan para esconderse a la vista de todos. Su trabajo consistía no solo en pintar el techo de las celdas, sino también recoger los restos que encontraba por el camino. Y la zona superior de los bloques de celdas no era transitada, así que estaba llena de polvo y de restos de pintura. Así que un día hizo un desastre y llevó todos esos residuos a la parte de abajo. Alcatraz tenía la reputación de tener el suelo de hormigón más limpio de todo el país. No estaba bien que se ensuciara. Así que, básicamente, planteó la idea. Oye, no tendríamos este problema si pudiera poner algunas telas allí arriba. Eso evitaría que cayera todo el polvo. Así que voy a poner un par de telas ahí. Y problema resuelto. Y, sorprendentemente, convence a uno de los oficiales y al capitán para poner mantas que cubran por completo la parte superior del bloque de celdas. Su idea dio resultado. Esas telas estuvieron allí por meses. Los guardias son engañados, pero el resto de la población carcelaria sabe que algo sucede. Es llamativo que los otros convictos nunca los delataron. Se habrían beneficiado al informarle a un oficial que había una fuga en curso. Y esto le da crédito a toda la población de la cárcel, pues también trabajaron con ellos para asegurar el éxito del escape. Intentan protegerse, incluso si odias al de la celda de al lado. Prefieren fastidiar a los guardias, a todo el gobierno o al sistema penitenciario y no dar ninguna información. Es un código en las prisiones. Con las telas en su lugar y el resto de los reclusos manteniendo la boca cerrada, los escapistas tienen tiempo para trabajar en eliminar los tornillos de la ventilación superior. El ventilador del techo tenía un problema. Estaba atornillado al cemento, así que tuvieron que subir y, con una lima, limar poco a poco esos tornillos. Y luego los reemplazaron por tornillos hechos de jabón. Esto demuestra que no dejaron ninguna pieza suelta. Trataron de no dejar ningún rastro para que, si subían a investigar, no hubiera nada que los delatara. Escaparían por ahí, pero el hecho de que haya salido de la prisión no significa que seas un hombre libre. La segunda capa de las defensas de Alcatraz fue superada, pero hay mucho más trabajo por hacer. Deben hallar una forma de bajar por el techo y luego una manera de pasar las vallas exteriores. Pero sobre todo, deben averiguar cómo cruzar la gélida bahía de San Francisco. Frank Morris y los hermanos Anglin
Han superado 2 de las principales barreras defensivas de esta tétrica e infernal prisión. Han escapado de sus celdas a través de salidas secretas y han logrado atravesar los cerrojos de una rejilla de ventilación, lo que les ha permitido acceder al techo de la cárcel. Pero las estructuras arquitectónicas de Alcatraz son solo la mitad de la batalla. La última y más formidable barrera es el agua helada de la bahía de San Francisco. Solo unos pocos presos han intentado escapar de Alcatraz. 6 fueron asesinados. 2 de ellos se ahogaron cruzando la bahía a nado. Un preso consiguió llegar a tierra firme, pero fue encontrado incapacitado por hipotermia. Una cosa es obvia. Si quieres alcanzar la libertad, nadar por la bahía no es un plan viable. En cierto modo, parece que lo único que les impide alcanzar la libertad son 2 kilómetros a nado. Pero las personas que han logrado esa hazaña son nadadores profesionales. Así que la idea de que cualquier recluso sea capaz de hacer ese viaje y sobrevivir es increíblemente improbable. Los escapistas necesitaban varios flotadores y también necesitaban una balsa. Frank Morris era un ávido lector y contaba con suscripciones a revistas que le ayudarían a fabricar esos dispositivos inflables. Una de las historias más famosas es que vieron un artículo en la revista Popular Mechanics que le facilitó los planos para construirlos. Había un artículo específico sobre cómo tomar material de goma como el de un chubasquero y hacer un salvavidas con él. Debido al frío, Alcatraz disponía de cientos de pesados chubasqueros para los reclusos. Para entonces, los chubasqueros eran de buen material, eran de goma, con una malla de algodón en su interior. Eso los hacía resistentes. Eran proporcionados por otros convictos. Los llevaban al patio de recreo, los dejaban caer y se alejaban. Y entonces, uno de nuestros chicos del equipo de fuga volvía a su celda con ellos. Todos sabían que no había un seguimiento de los chubasqueros. Los guardias no preguntan, ¿cuántos chubasqueros hay? Así que terminaron con docenas de ellos. Cortaron las espaldas de los chubasqueros y comenzaron a confeccionar una balsa y chalecos salvavidas. La manera de convertirlos en algo que fuera apto para el mar es unirlos de 3 formas diferentes. Así que debían coserlos, pero también pegarlos. Yo diría que con goma de encuadernación. Utilizaron unas salidas de vapor detrás de las celdas para contraer el material y sellar las costuras. Era una balsa y un chaleco salvavidas de fabricación casera con triple sellado. West afirmaba que podía sostener un auto. Era una exageración, pero sí podía contener el aire. Fabricar todos estos equipos requiere tiempo, pero también privacidad. Y gracias a las telas en la parte superior del bloque de las celdas, convirtieron esa zona en un taller secreto de balsas salvavidas. Así que durante unos 2 meses los escapistas subían y bajaban a su taller secreto para poder trabajar. Y no se les lograba ver debido a las telas que Allen West colocó con permiso de los guardias. Así fue como pudieron trabajar de 5:30 a 7 p.m. durante la hora de música. Cualquier convicto que tuviera permiso y que contara con un instrumento podía tocar. Tal vez no eran los mejores músicos, pero los sonidos que se creaban lograban disimular el raspado, la excavación y la escalada. Durante la hora de música, los reclusos ponían la radio más alta de lo normal o comenzaban a tocar sus instrumentos porque sabían que iban a trabajar. Aunque ellos afirmaban que no sabían de una fuga en proceso, hacían más ruido de lo normal. Incluso había rumores que había una melodía secreta que alguien tocaba si veía a un guardia a punto de hacer su ronda. Era una melodía que podía decirle a los escapistas que estén atentos, así que no delataban a Allen y a su equipo.
Y eso es probablemente una muestra de la esperanza que tenían los convictos de que alguien escapara de Alcatraz. Luego de construir su pequeño taller sobre la estructura de la celda, hicieron los remos y sus balsas. Los remos fueron hechos con trozos de madera que robaron de distintos lugares de la prisión. El siguiente gran obstáculo que tenían era el agua helada. Incluso con una balsa y chalecos salvavidas, la bahía de San Francisco puede matar fácilmente a los barqueros novatos. Pero el equipo encuentra un instructor, el notorio jefe del crimen irlandés-americano, Whitey Bulger. Dijo que la primera vez que vio a John caminando por el patio le recordó a Steve McQueen. Pensó que eran buenas personas y que eran dignos de confianza. Les dijo cómo tomar los impermeables y hacer trajes de neopreno con ellos. Él fue buzo a principios de los años 50 y sabía que para sobrevivir a las bajas temperaturas necesitarían algo para proteger la piel. Así que les dijo cómo ponerse los impermeables para usarlos y también para cuidarse del frío. Bulger también les enseña a desarrollar la resistencia al agua fría. Una de las medidas de seguridad de Alcatraz era que el agua que usaban en las duchas estaba muy caliente. Y con esto pretendían que los convictos no pudieran aclimatarse a las aguas frías del exterior. De esta manera, si eran capaces de llegar a la orilla, tan pronto como tocaran el agua, se darían cuenta de que no lo soportarían. Pero Whitey Bulger declaró que algunos de los consejos que les dio a Clarence Anglin fue que debía utilizar toallas húmedas. Ellos debían tomar las toallas, empaparlas con agua fría y cubrirse con ellas. Eso les ayudaría a aclimatarse. También les dijo, una vez que salgan de aquí, no pueden mirar atrás ni contactar a la familia. Básicamente debían desaparecer. Todo planeado. Las consecuencias son claras. La noche del 11 de junio de 1962 es la hora de partir. La noche del 11 de junio de 1962, todo esto llegó a un punto crítico. Empezando con las cabezas falsas, las pusieron en la cama para engañar a los guardias por última vez. Los 4 decidieron que era hora de irse. Saldrían de las celdas al anochecer, subirían al tejado, bajarían al patio, superarían la valla y se pondrían a salvo. Las luces se apagan y salen de las celdas. Tenían 10 horas de ventaja antes de las 7 de la mañana siguiente. Es probable que aquellos oficiales tuvieran tanta fe en la seguridad de la prisión que se estaban volviendo un poco descuidados y confiaban en que una vez que hicieran el recuento final, no habría manera de que nadie saliera de las celdas. Quitaron la rejilla y la pared falsa de la parte trasera de la celda para colarse por ese agujero. Pero casi de inmediato, el plan empieza a separarse de la realidad. El contratiempo es Allen West, que no es capaz de pasar por su respiradero. La cubierta que había utilizado para ocultar la abertura se había endurecido. Volvió a cementar parte de la celda y no podía salir por allí. Temía ser descubierto, así que la volvió a cementar. No pudo abrirse paso. Hacia las 9:37 de esa noche, Morris bajó para pedir un sorbo de agua. Entonces West le dijo, oye, necesito ayuda para salir, ¿me ayudan? Y Morris le dijo, buscaré a los otros y vendremos. Pero Morris nunca regresó y esa fue la última vez que los vieron. Y eso es algo muy interesante. Si estás invirtiendo todo este tiempo y esfuerzo en escapar, ¿no estarías listo en cualquier momento? Y nos invita a pensar, tal vez no quería irse, quizás tenía miedo, tal vez quería el derecho a presumir, eso fue importante para él. Pero también hay otra posibilidad, tal vez fue saboteado. Él era un comodín, era una bala perdida, y tal vez no le dijeron, oye, esta es la noche. Dejando atrás al instigador del plan de fuga, Morris y los hermanos Anglin suben a toda prisa al taller, mientras el tiempo corre. Subieron por las tuberías,
hasta su taller secreto en la parte superior del bloque de celdas. Desde allí juntaron los suministros. Después, deben llegar a la azotea. La tapa de ventilación que se desprendió hizo mucho ruido cuando la retiraron durante la fuga. Esa noche los guardias recibieron un informe poco después de las 10 de la noche que decía que oyeron un fuerte golpe que sonó como si alguien golpeara un gigante tambor de metal. Pero los otros reclusos acuden al rescate con un regalo de despedida. Una última distracción. Los prisioneros hacían mucho ruido para ocultar el origen de aquel estruendo. Los fugitivos finalmente atraviesan la rejilla de ventilación y llegan al techo. No tenían idea de cómo era el tejado del edificio porque nadie pudo subir hasta allí. Creo que debió ser una sensación increíble poder llegar a la azotea y ver por primera vez el paisaje urbano de San Francisco por la noche sin ningún tipo de barrera. Para subir al tejado, primero lo hacía uno de ellos y luego subían los suministros. Con los suministros me refiero a los remos, los inflables, una concertina. Este instrumento, la concertina, no es igual a un acordeón, pero es de la misma familia. La concertina tiene una ventaja, su sistema de válvulas, la forma en que expulsa el aire, podía ser ideal para inflar una balsa. Con todo su equipo, los tres hombres se precipitan 30 metros hasta el borde del tejado, con cuidado de no ser vistos por las torres de vigilancia. Ahora se enfrentan a su siguiente obstáculo: llegar hasta abajo. Van a tener que bajar cerca de 12 metros. Caminan hacia el lado norte-noroeste del edificio de celdas y ven un conducto de la cocina. Los meses de planificación, el ingenio y el trabajo duro no servirán de nada si no consiguen bajar por esta desgastada tubería. Ya no hay vuelta atrás. Los reclusos Frank Morris, Clarence Anglin y su hermano John están en el precipicio de la libertad, mirando desde el techo de Alcatraz al suelo 12 metros abajo. Un resbalón podría ser fatal. Terminan bajando por una chimenea que baja a la panadería de la cárcel. Lo usaron como un bombero usaría un poste. Lo envolvieron y se deslizaron. Estaba oxidado y lleno de hollín, y lo usaron porque, en el fondo, al día siguiente de la fuga, tomaron fotos y hay un montón de huellas de hollín a lo largo del suelo y de la pared por la que se deslizaron. Llevaban con ellos un cable de extensión de 38 metros de largo. Usaron ese cable de extensión para bajar el equipo del techo. Una vez que llegaron abajo y tenían todas sus cosas, aún debían traspasar una valla de 4 metros. Tomaron una manta y la colocaron sobre el alambre de púas para que no los cortara al pasarlo. Treparon por encima de la valla y encontraron un punto en el que el alambre fue empujado y pudieron abrirse camino colina abajo, junto a la torre de agua. Sabemos que fue por ahí porque encontraron el cable de extensión al final de esa pendiente, y desde allí se abrieron camino hacia el lado noroeste de la isla, que era el punto de partida más cercano a su destino, que, según West, era la isla de Los Ángeles. No querían ir a San Francisco porque había demasiada gente. Mucha gente los vería y sería complicado para ellos mezclarse y podrían ser vistos por la policía. Y sabían que eso no pasaría en la isla de Los Ángeles. Sabían que era una base de misiles en los años 50 y 60 y que estaba siendo desactivada. Probablemente había soldados allí, pero asumieron que encontrarían barcos. Debían conseguir un barco de verdad y llegar a la parte continental. Muchas de las etapas de la fuga parecen improbables. Como la idea de que
estos hombres pudieran salir de sus celdas por la noche durante semanas y no ser detectados. Eso era imposible dadas las medidas de seguridad que había en Alcatraz. Y luego, haber logrado salir de la prisión y llegar a la orilla, eso era algo que de ninguna manera podrían planificar con la misma precisión y exactitud con la que construyeron, digamos, la balsa. Contra todo pronóstico, consiguen llegar a la orilla, inflan la balsa con la concertina y se adentran en las oscuras y traicioneras aguas de la bahía. Ningún guardia nota la desaparición hasta la mañana siguiente. 7 de la mañana. De 3 celdas, Morris y mis tíos, los hermanos Anglin, no salen de ellas para el recuento. Así que uno de los guardias, al pasar, toma su porra y les toca la cabeza. Y no despertaban. Y al golpearlos más fuerte dijeron, «Está muerto». Eso fue lo que dijeron, «Creo que está muerto», e insistían con los golpes. Y fue cuando una de las cabezas cayó al suelo y creyeron que lo habían decapitado. Comenzaron a gritar hasta que se dieron cuenta de que habían desaparecido. Comenzaron a sonar las alarmas. Whitey Bulger nos dijo que cuando descubrieron que habían desaparecido y sonaron las sirenas, todos en el bloque de celdas comenzaron a aplaudir porque sabían que lo habían logrado. En verdad fue un gran momento en su vida. Morris y los hermanos Anglin han logrado conseguir 2 cosas: su balsa de escape y una persecución inédita. En la mañana del 12 de junio de 1962, se desata un infierno cuando los guardias descubren que Frank Morris y los hermanos Anglin han desaparecido. Empezaron a buscarlos por todas partes. Se cree que esa fue una de las mayores cacerías de la historia. Vino el FBI, llamaron a la Guardia Costera y a la policía local. Enviaron carteles de "Se busca" a cada una de las agencias en el área de la bahía y después en todo el estado. Todos los departamentos de policía estaban en alerta. 2 días después de la fuga, hallaron un paquete de efectos personales de los hermanos Anglin. Había fotografías y unos escritos. Dijeron que lo encontraron a más de 1 kilómetro al noroeste de Alcatraz. Además, la noche de la fuga, encontraron un remo justo en el estrecho del Tejón, que está entre la isla de Los Ángeles y Sausalito. Era similar al otro que dejaron sobre el bloque de celdas para West. Así confirmaron que se hizo en Alcatraz. Hay muchas especulaciones sobre si Morris y los demás podrían haber planeado una ruta de escape diferente. Tal vez remar hacia la isla de Los Ángeles fue una táctica de distracción. Tal vez lanzaron uno de los remos al agua para despistar a las autoridades. Al día siguiente, encontraron un chaleco salvavidas usado en Cronkite Beach. Pudieron ver que ese chaleco estaba hecho de la misma manera que el que dejaron para Allen West, y que fue encontrado fuera del Golden Gate Norte. Y uno de los chalecos que recibió el FBI como evidencia, lo llevaron al laboratorio y lo llenaron de aire. Le pusieron un peso y retuvo el aire indefinidamente, no tuvo ninguna fuga. Seguían pistas sin descanso. Parientes, primos, cualquiera que tuviera algo que ver con ellos. Tenía unos 11 años. Mi mamá y yo estábamos rastrillando el jardín. Llegó el FBI y le hicieron preguntas a mi mamá. ¿Sabe algo de sus hermanos? ¿Sabe dónde están? Y ella siempre les daba la misma respuesta. No sé dónde están. Y si lo supiera, no les diría nada. Teníamos los teléfonos intervenidos. Ellos escuchaban todo lo que la familia hacía, esperando obtener alguna pista. Pero, tras bastidores, acosaban a toda la familia. Cuando mi abuela falleció, el FBI estuvo en el funeral. El FBI persiguió a la familia hasta finales de los años 70, cuando decidieron entregarle el caso al cuerpo de alguaciles. Ni la familia Anglin ni las fuerzas del orden han sabido nada de los fugitivos desde la noche en que llevaron su balsa fuera de las costas de Alcatraz. Pero eso no ha detenido la búsqueda. La investigación sigue hoy en día. Las autoridades dicen que no cerrarán el caso hasta que cumplan 99 años.
Trabajé en este caso durante 17 años hasta mi retiro. Cada pista que seguí resultó en nada. Todo resultó ser un callejón sin salida. Hay un par de cosas que no puse antes, pero que pondré ahora, y es que eligieron el peor momento para irse. A las 10 de aquella noche, las corrientes comenzaron a salir al océano a un ritmo cada vez mayor hasta la medianoche, y eso es suficiente tiempo para que una corriente de 3 nudos los empuje hasta el océano. Si remaban hacia la isla de Los Ángeles, lo más probable es que dijeran, esto no funciona, estamos perdiendo la balsa, y la balsa se fue al océano. Y cuando eso sucedió fue cuando los hermanos Anglin perdieron su paquete de información. Probablemente se cayeron al mismo tiempo y trataron de nadar desde ese punto porque entraron en pánico al saber que no iban hacia la isla de Los Ángeles sino al Golden Gate. Quizás llevaban 1 hora, así que estaban recibiendo mucho frío y quizás empezaron a sufrir de hipotermia, hasta finalmente sucumbir ante ella y hundirse hasta el fondo del mar. No puedo afirmar nada porque no tenemos evidencia de que murieron, pero puedo decir con toda probabilidad que no lo lograron. Voy a decir esto. Las respuestas a este misterio están en los archivos del FBI. Es claro que estuvieron sobre ellos y cerca de ellos varias veces, porque recibían miles de pistas al día. Gente que decía haberlos visto. En mi opinión, al haber tantas pistas, algunas debían ser verdaderas. El alcance de la investigación para el FBI fue enorme, fue un problema nacional. Miles de pistas en todo el país porque todo el mundo los vio. Aunque nadie los vio, todo el mundo los vio. Luego de que no los encontraron, le dijeron al público que no había manera de que lo lograran. ¿Sabes qué? Se ahogaron en el mar, fin de la historia. Fue una vergüenza. Si realmente creen que murieron y no lo lograron, ¿por qué siguen buscándolos? ¿Por qué no cerraron el caso? Realmente no creo que ellos crean que murieron. Creo que la fuga de Alcatraz de 1962 es una historia que afirma el sesgo de confirmación. Puedo contarle la misma historia a un grupo de 50 personas, incluso abrirla a preguntas. Por cada pieza de evidencia que podría llevar al éxito, hay otra que podría conducir al fracaso. Y quienes escuchan esta historia van a interpretarla como deseen. Eso es lo que todos aman de esta historia porque saben lo que pasó. ¿Qué pienso yo? Depende del día. Entonces, ¿qué pasó con Frank Morris y sus conspiradores, John y Clarence Anglin, después de que navegaran hacia la oscuridad? Quizá nunca lo sepamos. Pero Alcatraz, cerró al año siguiente. Muchos reclusos dijeron que ayudaron a los escapistas porque tenían un objetivo mayor: cerrar las puertas de Alcatraz. Una cosa es cierta. Esos 3 hombres lograron salir de esta fría prisión. Vivos o muertos, lograron una de las fugas más audaces de la historia de Estados Unidos.